días. En esta ocasión quiero compartirles algo que de pronto no ha sido considerado en muchos de los videos que he visto en WhatsApp o en Facebook o en el YouTube, y es sobre el tema de los PDF. De esa información en la cual estamos totalmente de acuerdo, y es que, claro, los PDF que contienen información sobre proyectos depende cómo hayan sido grabados. A veces son con imágenes, y cuando es con imágenes, pues claro, hay mucha dificultad para pasarlo a un formato válido de objetos de AutoCAD. Pero Autodesk sí amplió una cosa que estaba pendiente, era que si los PDF eran información generada desde elementos vectoriales, por ejemplo, desde el mismo AutoCAD grabados como PDF, podían devolverse al formato de entidades nativas del programa. Y eso les quiero mostrar ahora porque podría servir en muchos momentos, por ejemplo, para recuperar un proyecto que a lo mejor quedó el PDF, pero por alguna situación se pudo perder de pronto el archivo de WG, o simplemente se alteró la información o se dañó. Entonces podría uno retomar esos datos y reconstruir algunas cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer es insertar un PDF, pero un PDF generado por el proceso de impresión dentro de AutoCAD, para poner el ejemplo y ver la parte que me parece que puede ayudar muchísimo a resolver el problema. Entonces voy a insert PDF underlay y voy a buscar algún proyecto de los que están en este formato. Bien, voy a escoger alguno de estos. Aquí tengo varios, pero vamos a escoger uno que sea más bien planimetrías, por ejemplo. Digamos listo. Vamos a darle a abrir. Y esta parte que ya también he visto que la han compartido. Claro, si uno quiere puede hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, sí, es importante siempre empezar diciéndole a la orden que me pida en pantalla el punto de inserción del PDF, y la escala la vamos a mantener en este caso en minutos. Le vamos a dar OK y yo decido dónde colocarlo. Entonces listo, ahí queda el archivo PDF, pero lo que estamos diciendo es que de pronto hay datos que no me quedaron consignados en un DWG por una pérdida momentánea. A lo mejor no se grabó, o de pronto hice unos cambios y quiero como estaba en este momento. Entonces, en las versiones últimas del AutoCAD ya se puede hacer esto. Miren, facilísimo. Se selecciona en alguna parte el objeto PDF, y con el clic derecho del mouse vamos a donde dice PDF Import as Object, es decir, importar el PDF como objetos. Aquí él nos da una opción: o tomamos todo lo que está allí y lo encerramos, o solo una parte. Supongamos que yo quiero solo la planta arquitectónica, pero no quiero estos cuadros, o los selecciono todos en el contorno.
O sea que la selección puede ser total o parcial. Y ahí viene una última pregunta. ¿Qué queremos hacer con el PDF? ¿Eliminar la descarga o conservarlo? Entonces, si usted quiere conservar el PDF, pues le damos aquí en Quick. Ahí hay que esperar algún momento porque el tiempo de ejecución de esto depende, por supuesto, de la cantidad de entidades que tiene que convertir el AutoCAD. Pero van a ver la gran diferencia a lo que anteriormente había que hacer, siempre era solo redibujar encima del PDF, pero miren que ahora que hice esta operación ya tengo información como objetos de AutoCAD, con algunas limitaciones que es bueno que siempre tengamos en cuenta. Por ejemplo, las dimensiones, las cotas, él las convierte como entidades independientes. El número y la línea de acotado o las flechas son independientes como objetos. Entonces, algunas cosas pues sí, de pronto hay necesidad de reconstruir, pero en términos generales muchos de los objetos quedan tal cual como eran dibujados. Por ejemplo, este elemento que va a tocar aquí es como una polilínea, dice que está en varias capas. También en algunos momentos la forma como recuperamos los datos va a depender de la forma como se generan las entidades en el PDF. Por ejemplo, una posibilidad es que el PDF lo guardemos no como una plantilla con grosor de línea, sino digamos que lo guardemos solo con la plantilla que conserva el color de las entidades, igualmente también los grosores de línea originales. Entonces vamos a hacer un ejemplo abriendo un archivo de AutoCAD para ver un poquito la diferencia en ese sentido. Voy a abrir este archivo que lo utilicé en un video anterior para otro ejemplo. Entonces, supongamos que voy a hacer un proceso de impresión en PDF, pero esta vez no le voy a dar grosor de línea, o sea, no voy a utilizar una plantilla de plumas en blanco y negro, no, tal cual como está en pantalla. Entonces, le damos la opción imprimir. Vamos a seleccionar primero el dispositivo de impresión que va a ser de DWG a PDF. Y ahora seleccionemos que se va a imprimir. Ventana, entonces ahí escogí el área de impresión y puedo igualmente, claro, decidir cuál va a ser el tamaño del papel. Depende si es un formato en el sistema métrico decimal o en el sistema americano. Pongámosle que sea un formato tamaño como medio pliego más o menos. Bueno, ahí lo tomé tamaño pliego, voy a darle la vuelta y decirle que me lo haga centrado en el papel. Pero aquí es donde hay un cambio, porque lo voy a dejar simplemente con la tabla de plumas ACAD. Y si quisiera puedo ir y revisar cómo está configurada la tabla de plumas. Lo hagámoslo así nomás. Vamos a cambiar la ruta del desempaque, vamos a ponerla en una carpeta diferente aquí. Vamos a ir al disco D
utilicemos voy a colocar aquí dentro de la carpeta OBS y se llama casa tipo model. Pues ya el nombre no importa tanto. Muy bien, ahí ya lo generamos. Entonces ahora en el dibujo nuevo voy a cerrar aquí. Podría ser en este mismo archivo, no importa. Le vamos a dar insert PDF underlay. Entonces busquemos la carpeta donde se guardó el archivo. Listo, aquí está. Le vamos a abrir. Démosle OK. Bueno, observa que en este momento él es un formato PDF. Pero vamos a hacerle lo que vimos ahora. Y es que aquí lo mandamos a que lo convierta en un objeto de AutoCAD. Y conservémoslo. Como pueden observar, prácticamente queda igual. Pero yo insisto en que deben revisar porque algunas cosas, por ejemplo esta, aparece dentro de la opción de hash, pero ahora son entidades independientes. Mientras que otras entidades sí se conservan. Por ejemplo, miren los textos que se conservan como o sea, el AutoCAD no mantiene todas las propiedades de los elementos. Por ejemplo, estos amoblamientos no quedan como bloques, pero podríamos luego convertirlos en ellos. Lo que sí logramos es tener los layers que él incluso los nombra aparte como antecediéndole el PDF. Voy a cambiar un momento acá a Drafting Annotation para que se vea las propiedades del objeto que seleccione. Por ejemplo, vamos a ver. Esto tiene color by layer. Aquí puedo asignarle también tipo de línea by layer.
aunque hay algunas limitaciones, yo creo que definitivamente pues es muchísimo más rápido reconstruir un proyecto con este sistema, debido a que no tenemos que volver a dibujar todo, como cuando lo que hacemos es calcar imágenes. Entonces aquí ya tenemos algo que puede ayudarles a mejorar ciertos problemas en la representación de los proyectos. Solo quería compartir esta parte porque me parece que fue lo que vi, que los videos no lo incluyeron cuando hablan de los PDF, y que ya es posible utilizarlo solo que en versiones recientes. Digamos, yo estoy con 2018, pero funciona por supuesto la 2019, 2020, 21, 22, 2023. O sea, en todas las versiones nuevas se puede hacer esta operación de trasladar los elementos del PDF a entidades de AutoCAD.